privilegio para mí pararme de vez en cuando delante de ustedes, ocupando este lugar para exponer la palabra del Señor. Y hoy me corresponde, relojito, tú te apuras mucho cuando yo predico, no sé por qué te apuras más en esta ocasión, pero te voy a poner ahí a ver si me ayuda. Me corresponde predicar un tema que no es muy agradable de oír por parte de los creyentes en general, no hablo de todos, pero no es un tema muy popular. Nos gusta oír hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, siempre los aspectos estos que consideramos positivos. Y naturalmente no es tan agradable oír hablar o leer sobre mayordomía. ¿Por qué estoy tomando este tema? Porque de acuerdo a los énfasis que se están promoviendo durante este año, justamente los meses de abril y mayo van a estar dedicados para que en los cultos hablemos más de este aspecto. Veíamos a los niños avanzar, ir de un curso más pequeño hacia uno más alto. Todos nosotros debiéramos de crecer, de desarrollarnos, de aprender y, sobre todas las cosas, de practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo estaba preguntándome, cuando veía a los chicos ir de un curso más pequeño, más bajo, hacia uno más alto, y nosotros los adultos, nosotros los mayores, ¿cuándo avanzamos de un curso inferior a uno superior? Es bueno que nos hagamos ese análisis en algún momento de nuestras vidas. Alguien escribió estas palabras que pido que las escuchen con mucha atención. Dice, la mayordomía cristiana es la práctica de dar sistemática y proporcionalmente tiempo, talentos y posesiones materiales, basados en la convicción de que estos constituyen un encargo sagrado de Dios y han de ser empleados en su servicio para el beneficio de la humanidad y el grato reconocimiento del amor redentor de Cristo. Me parece una definición muy completa de lo que es
la mayordomía? A lo mejor es una palabra no muy común en nuestro lenguaje diario, ni en nuestros conceptos intelectuales. Pero la Sagrada Escritura es clara en enseñar que Dios es dueño y el hombre ocupa un lugar de mayordomo aquí en la tierra. Se entiende, suponemos, por parte de todos nosotros, lo que es un mayordomo. Algún diccionario lo define como el criado principal en una casa. Mayordomo es aquel que maneja, administra, cuida, desarrolla, puede usar usted todos los términos que guste, que no son suyos, que son de otro. Y en este caso, nosotros aprendemos que el mayordomo cristiano administra lo que es de Dios y que Dios puso en nuestras manos para que esas cosas se desarrollen y crezcan. La mayordomía es la práctica de la religión cristiana. No es ni un departamento de la vida, ni una esfera de actividad separada, divorciada de la religión diaria, de mi religión diaria. No hay diferencia. No puedo hacer diferencia entre una y otra cosa. El cristiano no es solo mayordomo de cosas, así entre comillas, ¿no? Sino que también es mayordomo de valores y responsabilidades espirituales. El verdadero mayordomo, en el sentido más amplio, Jesús dijo que era aquel que ama al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ese es un auténtico mayordomo. Quisiera yo señalar un error muy frecuente en el concepto de los mayordomos cristianos. ¿Cuál es? El de limitar la mayordomía solo a dinero. Eso, desde luego, es una equivocación. Cuando el predicador se pone detrás del púlpito y dice: hoy voy a hablar de mayordomía, ya van a empezar a hablar de plata. Yo sé que a nadie le gusta que se le metan en el bolsillo, ¿no es cierto?
Por eso le decía al principio, este es un tema un poco ingrato, un poco desagradable, porque no nos gusta que se metan en ese aspecto, pero mis hermanos míos, la Biblia es clara en su enseñanza y entonces nos da normas, nos da enseñanzas, nos da conceptos que nosotros debemos aprender a practicar. ¿Por qué es una equivocación entender que la mayordomía es solo dar dinero? Primero, porque dar dinero no siempre, y puedo agregar, dar mucho dinero. Dar dinero no siempre es prueba de buena mayordomía. Hay muchos que dan mucho dinero y sin embargo no son, estoy hablando de cristianos, no son buenos mayordomos. ¿Por qué razón? Por aquello que decía al comienzo, separar las cosas es equivocarse. Y así pasa que muchos dan mucho dinero, siendo cristianos, pero no dan tiempo a la oración, a la lectura y al estudio de la palabra del Señor. No dan tiempo al servicio cristiano. Entonces, tenemos que cuidarnos en ese aspecto. Y al revés, hay otro concepto equivocado que se da muchas veces en la mente de los creyentes. Yo no tengo por qué ofrendar. Yo no tengo por qué diezmar. Porque resulta que yo estoy en la iglesia prácticamente todos los días. Y doy trabajo. Por poner un ejemplo, no me estoy refiriendo a nadie en particular, pero alguien puede decir, bueno, yo toco el piano, yo canto en el coro, yo soy diácono y tengo la responsabilidad de preocuparme de todo lo que tiene que ver con la marcha de la iglesia y estoy constantemente metido en eso. Voy a la unión femenil, voy a la unión de jóvenes, estoy en el coro, estoy aquí y allá. Entonces yo no tengo por qué ofrendar por diezmar. Ese es el concepto al revés de lo que planteábamos un momento antes. No debemos equivocarnos, hermanos, con respecto a esos conceptos que la palabra de Dios nos enseña. Por otro lado, si bien es cierto que el dinero es solo un factor en la mayordomía,
no podemos negar que es un factor muy importante y no puede quedar fuera de nuestra práctica religiosa. Debe ser el resultado, la entrega de mi dinero como mayordomo del Señor. Debe ser el resultado de la dedicación de nuestra vida al Señor Jesucristo. Mientras fui secretario coordinador de la convención, por 10 años estuve en ese trabajo, y viajaba mucho por todas partes de Chile, y muy a menudo era invitado para hablar en las iglesias acerca de este tema. Entonces, en alguna parte, que ahora no sé dónde, puede haber sido Antofagasta, Arica, no sé, mientras enseñaba en alguna iglesia a algún grupo de hermanos, recuerdo que me salió un verso que es propio mío, no lo he oído de ningún otro, pero la idea está en alguna parte. Hablándole a mis hermanas y a mis hermanos en alguna parte, yo dije: Dios no mira la ofrenda por lo que echamos en el platillo, sino por lo que queda en el bolsillo. Me pareció interesante, aunque era yo que lo estaba diciendo. Oye, bueno, esta cosa, así no lo han olvidado, hermano. Y me acordé de eso cuando estaba preparando esto. Acuérdense de eso, hermanos. Dios no mira la ofrenda tanto por lo que echamos en el platillo como por lo que dejamos en el bolsillo. Dios nunca pide más de lo que podemos o debemos dar, pero sabe, nunca pide menos. Yo quisiera llevar nuestro pensamiento a lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto de la mayordomía, la esfera de operación del mayordomo cristiano. La palabra de Dios, la Biblia, toma el concepto de mayordomo de cosas materiales y lo traslada, lo eleva, lo desarrolla a la idea de conceptos espirituales. Y mire, sígame en esto, porque usted conoce la Biblia igual que yo. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de por lo menos dos buenos mayordomos. Uno fue el jefe, diríamos así, de todas las cosas que tenía Abraham. Abraham, que no tenía hijos por los primeros, diríamos, 70 años de su vida. Y él conversando con Dios, cuando Dios le dijo que lo iba a hacer padre de una gran nación y que sus descendientes iban a ser como las estrellas del cielo
Y vamos descubriendo hoy día, en este tiempo, que hay altas estrellas en el cielo, ¿no? Mientras más el ojo humano va adquiriendo formas para ver más allá, se ven más estrellas. Y Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas, y si puedes contar las estrellas, podrías contar a tus descendientes. Y Abraham se quejó a Dios. Le dijo: pero ¿qué descendencia si no tengo hijos? Y entonces, si le dice: si mi único heredero va a ser este Damaseno de Damasco, quiere decir Eliezer. Y era un hombre de confianza, era un buen mayordomo de las cosas materiales. Eliezer, moreno, negro, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular. Era un buen mayordomo. Fíjese que cuando nació Isaac y cuando ya llegó el tiempo de casarse, Abraham envió a Eliezer para buscarle esposa a Isaac suyo. Tal confianza tenía Abraham en ese mayordomo, Eliezer. Y sabemos que Eliezer cumplió cabalmente su papel. Fue bueno mayordomo. Cabal con otro nombre, con otra letra, no con la que usted está pensando. Buen mayordomo, Eliezer. Y el otro caso, refiriéndose a él, dice Génesis 39:4: y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y no se preocupó más. Tal confianza tenía Potifar, el egipcio, en José. José, que había estado en la cárcel, había ido a la cárcel por calumnia. Tal fue la fidelidad de este otro mayordomo, José. Ahora bien, ese concepto de mayordomía de cosas materiales en el Nuevo Testamento se eleva a conceptos y a funciones espirituales. El mayordomo cristiano ahora, junto con ser mayordomo de cosas materiales, naturales, palpables, visibles, es también mayordomo de cosas espirituales, por lo que leemos. Por ejemplo, Tito, capítulo 1, el verso 7. Es necesario que el obispo es el pastor, hermano mío. Así que cuando me dicen obispo, me lo dicen para reírse de mí nomás porque soy viejo. Pero no están diciendo nada diferente. Obispo es pastor simplemente en el lenguaje de la Biblia. Y dice: es necesario que el obispo sea irreprensible,
administrador de Dios. Ah, dice usted, pero ese que es el pastor. Yo no soy pastor, así que no tengo la responsabilidad. No, si lo tiene, hermano. Y en 1 Corintios, capítulo 4, los versículos 1 y 2 dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos por servidores de Cristo y administradores. La palabra administrador y mayordomo pueden ser sinónimos. Y dice en ese pasaje, en ese texto que le cité, 1 Corintios 4, 1 y 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usted y usted es también administrador de Dios. Y se requiere que el administrador, qué privilegio, qué responsabilidad y qué posición tan extraordinaria nos dio Dios. Administradores de todo esto que Él creó. Este mundo hermoso. Y le dijo al hombre: multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla, administrarla, cuidarla, desarrollarla, cosa que los seres humanos en general lamentablemente no hemos cumplido. Pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y el apóstol Pedro escribe y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La esfera de operación del mayordomo cristiano abarca todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Sea personalidad, sea talento, sea conocimiento, sea tiempo, sea dinero, y el Evangelio que debe ser llevado hasta lo último de la tierra. Así que, mis amadas hermanas y hermanos, junto con ser de gran privilegio la posición en que nos puso Dios como mayordomo, es también una gran responsabilidad, de la cual, y no voy a detenerme en ese aspecto ahora, pero está en la Biblia enseñada. Vamos a tener que dar cuenta, cada uno de nosotros, de nuestra mayordomía. ¿Cómo hemos ocupado este puerto? ¿Cómo hemos desarrollado nuestra inteligencia, nuestra salud, los talentos, los dones
con los cuales Dios nos dotó a cada uno de nosotros cuando nos mandó a este mundo. ¿Cómo somos nosotros responsables de esas cosas y vamos a tener que dar cuenta a Dios? El principio básico que gobierna la mayordomía cristiana es el amor. El amor mutuo entre Dios como dueño y el hombre como mayordomo. Mayordomo de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos y de la cual debemos ser conscientes que vamos a tener que dar cuenta. Así que examinemos nuestras vidas en relación a esto. Yo quiero concluir con un hermoso ejemplo que hay expuesto por el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Corinto, donde había una iglesia cristiana numerosa, mucho más grande numéricamente hablando que la primera iglesia bautista de mundo. Esa iglesia era grande, efectivamente. El apóstol Pablo dice que en esa iglesia existían todos los dones con los que Dios dota a una iglesia por medio de sus miembros. Todos los dones. Y, sin embargo, sabemos que no era una iglesia muy pacífica, no era una iglesia muy unida. Se dividían según los líderes, y algunos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y unos más espirituales decían: yo soy de Cristo. Y ahí estaban, y habían caído en muchos pecados, a pesar de que era una iglesia a la que Dios había bendecido de tanta manera. Y Pablo escribe a esta iglesia 2 cartas. En la primera carta no los trata muy bien. Le dice: ¿cómo pueden permitir ustedes y aún jactarse de que ustedes toleran en la iglesia a una persona que vive con la esposa de su padre? Se entiende que la esposa del padre no era la madre del hijo con la cual estaba viviendo. Y la iglesia se jactaba de su tolerancia y de su espiritualidad. Y Pablo tiene que reprenderlos. Pero había cosas buenas en Corinto. La iglesia de Corinto era generosa en el aspecto económico. Me alegré de que la ofrenda que se hizo para los hermanos que sufrieron en el norte tantas pérdidas no fue una ofrenda pequeña, me parece, que se hizo el domingo antepasado. ¿Cuándo fue? No me acuerdo bien. La cosa es que cuando informaron los hermanos, dijeron que se habían reunido sobre 500,000 pesos y se habían completado una suma de 700,000 pesos. Bueno, me alegré, gracias al Señor. Pero
pero no es todo. Y estaban haciendo una ofrenda para algunos cristianos en particular. No había habido aluviones en Judea y en Galilea, pero había una gran hambruna en la tierra de Palestina. Y las iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas del Imperio Romano, se unieron para hacer una gran ofrenda para ir en ayuda de los hermanos allá en Judea y en Galilea. Y entonces los hermanos de Corinto tomaron con entusiasmo ese esfuerzo. Pero el apóstol estimaba necesario seguir, estimulándolos, seguir diciéndoles que nadie se quede sin hacer ese aporte. Y les da como ejemplo a los hermanos de Corinto lo que había sucedido en Macedonia. Macedonia era otra provincia donde habían varias iglesias cristianas. Corinto estaba en Acaya, Grecia. Y entonces yo quiero, hermanas y hermanos míos, que nos vayamos con lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 8, y voy a leer los primeros versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Y cuál es esa gracia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos. Eso es bonito, este dato que da el apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué linda actitud la de los hermanos de Macedonia. Habían crecido, se habían desarrollado en su mayordomía. Yo voy a resumir esto y dice el apóstol: a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son felices. A pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Hermanos, hasta ahí tenemos que llegar nosotros. Si somos mayordomos conscientes de nuestra responsabilidad y si somos mayordomos fieles. Oremos. Padre,
Que tu palabra nos sirva de ejemplo y de bendición. Y que podamos nosotros, en la medida en que tú nos has bendecido, podamos también, oh Dios, desarrollarnos hasta ser buenos mayordomos fieles. Bendice a esta congregación y ayúdanos a crecer en nuestra mayordomía. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.